Mi hermana fue reportada como desaparecida durante años. Creo que por fin la encontré. Toda su vida lidió con ataques de pánico muy fuertes, especialmente desde los 12, cuando fue testigo de cómo nuestro vecino mató a su esposa durante un robo. Ella estaba cuidando al hijo pequeño de ellos y se tuvo que encerrar con el niño en un closet del segundo piso durante 3 horas, manteniéndolo callado mientras escuchaba todo lo que pasaba ahí abajo. Después de eso, mi hermana le rogó a nuestros papás que la llevaran a terapia. No podía dormir, no comía, cualquier ruido la hacía brincar, pero a mis papás, que eran socios importantes en su despacho de abogados, simplemente no les importó. «Tú no fuiste la víctima», le dijo mi mamá seca. «Las víctimas son los vecinos. Tú solo te escondiste». Y mi papá salió con su frase de siempre: «Alguien tiene que pagar esta casa tan grande. Tenemos que trabajar». El verdadero quiebre llegó 2 años después, sin que jamás la llevaran a terapia. Yo regresé de la universidad temprano en vacaciones de primavera y la encontré en el baño, cortándose líneas paralelas en los muslos con la rasuradora de mi papá. Los cortes formaban la palabra A-I-U-D-A, en líneas finas y cuidadas. Cuando les enseñé esto a mis papás, mi mamá solo suspiró como si la estuviera molestando con una tontería. «Solo quiere llamar la atención», dijo, sin despegarse de su laptop. Ahí supe que si quería salvarla tendría que hacerlo yo. Saqué la mitad de mis ahorros de la universidad y compré 2 boletos a Alaska. Verás, lo único que siempre hizo especial a mi hermana, pese a todo, fue su obsesión por el mar. Decía que el sonido de las olas la ayudaba a tapar los ruidos de aquella noche. Detestaba la vida en los suburbios, la casa enorme que mis papás valoraban más que cualquier cosa. Por eso lo que pasó en ese viaje fue tan extraño. Conocimos a un pescador viejo, Earl, que tenía un taller donde reparaba barcos rescatados. Mi hermana me arrastraba ahí cada momento libre, y la última noche, Earl me llamó aparte. Me dijo que mi hermana llevaba agua salada en las venas, que hay almas hechas para el mar y que tenerlas en tierra es una crueldad. Yo, la verdad, pensé que estaba loco, pero después de regresar, Alaska se le metió en la cabeza a mi hermana. Comenzó a desaparecer por horas y regresaba con arena en los zapatos, aunque la playa más cercana estaba a 5 horas. Se desvelaba viendo videos de cómo restaurar barcos y tomaba apuntes como si fuera tarea. Empezó a buscar barcos en venta por internet, hacía rutas y averiguaba cómo tramitar permisos de pesca. Pero aquí se puso aún más raro. Empezó a aprender cosas que no sabías ni para qué, como reparar motores diésel, instalar paneles solares o desalinizar agua. Recuerdo una cena familiar donde tenía una chispa en los ojos que nunca le había visto. Les contó a mis papás que quería irse a vivir a un barco. De verdad, jamás la vi tan ilusionada. Pero como siempre, mis papás la apagaron con la misma frialdad de antes. «No eres especial», soltó mi mamá en esa rara cena. «Millones de niños ven violencia y no todos escapan a Alaska», agregó mi papá. «¿Crees que trabajamos 80 horas a la semana para que juegues a la marinera?» Le tiraron sus mapas y bloquearon las páginas de navegación en el internet. Esa noche la escuché llorar del otro lado de la pared. Al día siguiente intenté hablarle, pero solo se quedó callada. Pensé que estaba volviendo a cerrarse. Empezó a regalar sus cosas, vendió su laptop y toda su ropa de diseñador nueva la donó. 3 semanas antes de desaparecer, se volvió extrañamente tranquila, como si la ansiedad que la había perseguido años se hubiera ido. Hasta que un día encontré su carta de despedida. Fue devastador. Escribió que se iba al mar a ahogarse, que al menos moriría rodeada de lo que amaba. Se disculpó por ser débil, por no ser la hija que mis papás querían. Dejó recados para varias personas. Me pidió que cuidara a su amigo Marcus, que también sufría de ansiedad. Le recordó a mi mamá su mastografía. Hasta mencionó por nombre a nuestra cartero Joyce. La policía la buscó 2 semanas. Encontraron su coche al inicio de una vereda en el desierto, con su celular y cartera dentro, la receta de antidepresivos en la guantera, pero ni rastro de ella. Hicimos un velorio con un ataúd vacío. El dolor destrozó a la familia. Mis papás dejaron de trabajar, pero solo porque en el despacho los obligaron a tomarse una licencia después de que mi papá se quebró en una junta. Se culpaban, pero nunca por las razones reales. «Debimos estar más al pendiente», repetía mi mamá. «Le dimos demasiada libertad». Se mudaron a Michigan, según esto, porque Phoenix les traía demasiados recuerdos. Pero yo sé que era por la culpa. Me siguen contando de sus nuevos trabajos, su nueva casa. Yo me quedé. Caí en mi propia depresión y pasé 3 años en terapia. Guardé la carta de mi hermana en el buró y la leía hasta el cansancio. Pero mientras más la leía, menos sentido me hacía. El lugar donde encontraron su coche estaba a exactamente 5.2 millas náuticas de la casa, una distancia que ella había marcado varias veces en sus cuadernos. El sendero llevaba a una pista de aterrizaje privada abandonada desde los años 60, que ni siquiera sale en los mapas actuales. Empecé a investigar más y descubrí que había estado en foros de navegación, hablando con gente que vive en barcos fuera del sistema. Entre más buscaba, más cosas raras salían, pero había algo que nunca me dejaba en paz de esa carta. Los párrafos estaban cortados raro, frases a la mitad, cambios de párrafo que no tenían lógica. La analicé por años. Probé de todo: luz ultravioleta, pruebas químicas, análisis de patrones. Y entonces recordé una cosa que ella me enseñó sobre navegación. Los marineros antiguos ocultaban mensajes usando patrones matemáticos. El mes pasado, después de 5 años de ver esas hojas, lo entendí. El número de palabras de cada párrafo, convertido a decimales, formaba coordenadas. Apuntaban a una bahía remota en Alaska, justo donde habíamos ido a remar en kayak. Reservé el siguiente vuelo a Anchorage, temblando. No dejaba de pensar en esas coordenadas mientras metía ropa abrigadora y la carta que me había quitado el sueño 5 años.
En el aeropuerto revisaba mi celular una y otra vez, esperando que alguien me parara o me dijera que estaba loco por andar persiguiendo fantasmas. El vuelo se me hizo eterno. Leí la carta una vez más, pasando los dedos sobre la letra de mi hermana. De pronto, la frase «rescata lo que queda» me brincó a la vista. La había puesto 2 veces, en lugares fuera de lugar. Mi laptop se apagó justo cuando buscaba talleres de rescate cerca de esas coordenadas, pero alcancé a ver un nombre que reconocí: el taller de rescate de Earl, ese mismo lugar donde estuvimos hace 5 años. Cuando llegué a Anchorage, me inundaron los recuerdos. El aeropuerto seguía idéntico, hasta el oso grizzly disecado que siempre vigilaba la zona de llegadas. Sin pensarlo, me fui directo a rentar un coche, y en eso alguien dijo mi nombre. Era un chavo de unos 20 y tantos, parado cerca de la salida, vestido de faena y con cara de preocupación. Tenía esas manos curtidas igualitas a las de Earl, manos de quien se ha partido el lomo en los barcos. Cuando me acerqué, intentó irse, pero lo detuve tomándolo del brazo. Me reconoció de inmediato. Era Jake, el hijo de Earl. Él fue quien contestó cuando llamé al deshuesadero desde Phoenix. Me llamó la atención su anillo de bodas, con un diseño de nudos raro que me sonaba conocido, igualito al que mi hermana mostraba en uno de sus viejos videos de navegación. Jake ya no pudo seguir disimulando en cuanto solté el nombre de mi hermana. Me confesó que ella lo buscaba cada mes desde hacía años, mandándole recados por todos lados. Pero hacía 6 meses, los mensajes pararon en seco. Esa confesión me sacudió duro. Ella había estado viva este tiempo mientras yo la lloraba y dejaba que mis papás se consumieran de dolor. En eso, de una camioneta se bajó una mujer, la esposa de Jake, Emma. Había estado escuchando todo y se acercó, con una mezcla de querer defender y de ponerme un alto. Fue ella la que se animó a decir lo que Jake callaba. Mi hermana iba y venía como mecánica y navegante freelance, moviéndose por lugares perdidos, recibiendo víveres gracias a una red de pescadores. Mientras tanto, mi celular no dejaba de vibrar. Tenía 47 llamadas perdidas de un número de Michigan. Necesitaba decidir ahí mismo si los metía en esto, o me seguía solo, y la decisión me pesaba como si estuviera al filo de un barranco. Apagué el celular y pregunté a Jake por la renta de botes. Aunque no quería, aceptó. Pero Emma dijo que nos acompañaría, según ella, por seguridad, aunque el brillo en sus ojos era de pura protección. Ya en el puerto, todo era una maraña de mástiles y cascos viejos. Revisé cada rincón, cada bitácora, hasta que encontré lo que buscaba. Un registro de mantenimiento con un dibujito de un ancla en la orilla, igualito a los que mi hermana hacía a lo loco después de aquel viaje a Alaska, siempre rodeados de 13 puntos. Me temblaron las manos cuando le tomé foto a la hoja. Un viejo del muelle se dio cuenta de mi interés y me habló de la muchacha ermitaña, que cambiaba pescado por refacciones y latas. Su descripción me quitó el aire. Mencionó una cicatriz en el muslo derecho, justo donde la caché cortándose en el baño ese día. La misma cicatriz que era su forma de pedir ayuda a gritos. De pronto, el celular de Jake se llenó de mensajes. Se puso blanco al leerlos. Alguien estaba furioso porque habíamos roto el trato. El número salía como desconocido, pero la cara de Jake decía que no eran simples amenazas. Vi cómo Emma lo miraba, entre preocupación y algo más, tal vez decepción. Luego se volvió hacia mí, cuestionando qué tanto quería realmente encontrar a mi hermana. Dijo que ella tenía motivos para desaparecer, que quizá no quería que la encontráramos. Sus palabras pesaban. Se notaba que hablaba por experiencia, cuidaba a algo o a alguien. Fui a la oficina de la Marina y convencí al encargado de dejarme ver las grabaciones de hace 2 semanas, inventando que me robaron una pieza del bote. Ahí, en una imagen borrosa en blanco y negro, vi a alguien con una sudadera con capucha muy conocida, la de mi universidad, la misma que mi hermana me robó hace años. No se le veía la cara, pero por la forma de caminar, por cómo apoyaba el pie izquierdo, yo sabía que era ella. Jake al fin habló de su papá. Me dijo que Earl había muerto 3 años atrás, ayudando a alguien a escapar de lo que llamó una mala situación. No quiso dar detalles, pero el suspiro de Emma dejaba claro que todo tenía que ver con mi hermana. Todo empezaba a tomar forma, y no estaba seguro de querer ver esa imagen completa. Emma me apartó mientras Jake hacía llamadas. Me confesó que había protegido a mi hermana por una razón. Ella le salvó la vida. Después de su primer hijo, Emma cayó en una depresión posparto muy dura y mi hermana la encontró en un grupo de apoyo en línea. La acompañó en sus peores momentos. Nunca se vieron en persona, pero mi hermana fue su tabla de salvación. El celular de Jake todavía escondía secretos. Mensajes viejos mostraban que mi hermana ya le había advertido de alguien de Phoenix haciendo preguntas. La fecha me heló. Una semana antes de que yo llegara, ella ya sabía que iba para allá. Me había estado vigilando, esperando, preparándose. Jake admitió que destruyó casi todos los registros de Earl sobre mi hermana, pero guardó una foto como su as bajo la manga y aún no quería enseñármela, la estaba usando para negociar. Ya harto, exploté cuando me rechazaron la tarjeta en la tienda náutica. Al revisar, supe que mis papás rastrearon mi compra en Alaska y congelaron mis cuentas. El sheriff local, que resultó ser primo de Jake, minimizó mi preocupación como si ya estuviera acostumbrado. En la pared de su oficina, había decenas de volantes de personas desaparecidas, todos con el sello de caso cerrado voluntario. Me explicó que la gente venía a Alaska para perderse y que mientras no hubiera pruebas de un delito, tenían derecho a quedarse así. Esa noche me metí a la oficina del deshuesadero de Jake.
La cerradura era de broma, seguro a propósito. Ahí encontré lo que buscaba. Papeles de un bote registrado con nombre falso, pero con detalles que solo mi hermana sabría. El nombre del bote era 13 Anclas, lo que confirmaba que sus dibujos eran una pista. Había más documentos. Ella tenía todo un sistema para monitorear el clima en las rutas de la costa oeste y hacía mapas de pasajes seguros. Las fechas coincidían con algo más fuerte. Cada ruta estaba ligada a noticias de mujeres que huían de violencia doméstica. Mi hermana no solo se escondía, ayudaba a otras a escapar. Al día siguiente, el puerto se cerró como si se hubieran puesto de acuerdo. Nadie tenía gasolina, la tienda de abarrotes se quedó sin inventario y la cajera, sin rodeos, me soltó que aquí la gente cuida a los suyos, al tiempo que me negaba la venta. Jake y Emma me vigilaban desde lejos, ya sin fingir que esto era solo por la renta del bote. Marcus marcó desde Phoenix. Alcancé a ver el movimiento en mi tarjeta justo antes de que la bloquearan, y fue claro que algo raro estaba pasando. Me confesó que mi hermana lo buscaba cada año, hasta hace poco, siempre en su cumpleaños, y siempre usando un número distinto. Estaba a punto de comprar un vuelo aunque yo le pedía que no viniera. La hija de Jake, que a lo mucho tenía 6 años, soltó un comentario mientras yo esperaba afuera de su casa. Dijo que la tía Sara había venido la Navidad pasada y trajo regalos. Sara era el segundo nombre de mi hermana, el que siempre prefirió pero que nuestros papás nunca quisieron usar. Emma me bloqueó el intento de rentar otro bote, diciéndome que todos tenían fallas mecánicas, pero ya se notaba que la fachada de unidad empezaba a resquebrajarse. Un pescador en el bar del puerto, medio borracho después de su cuarta cerveza, contó que una mujer igualita a mi hermana había estado preguntando por mí 2 días antes. Quería saber si andaba solo, si me veía bien. Jake mandó un mensaje al viejo número de mi hermana, mientras yo lo miraba desde el estacionamiento del puerto. Sus dedos volaban sobre la pantalla y el mensaje marcó leído casi de inmediato. El icono de escritura apareció unos segundos y luego desapareció, sin respuesta. Vi como Jake se tensaba, esperando una contestación que nunca llegó. Reconocí al instante las mismas estrategias de manipulación que conocía desde siempre, igual que mis papás. Puro gaslighting, control disfrazado de preocupación, esa manía de Jake de ponerse como el protector de mi hermana. Apreté los puños viéndolo caminar de un lado a otro junto a su camioneta, echando miradas para checar que yo siguiera ahí donde me había dejado. Una señora mayor salió de la tienda de artículos marinos cargando una caja pesadísima. Me acerqué corriendo a ayudarla y me sonrió con mucha calidez. Al ir hacia su carro me platicó que la semana pasada vio a una joven que coincidía con la descripción de mi hermana comprando insumos médicos y vitaminas prenatales. Se le quedó grabado porque la chava se veía agotada pero muy determinada. Caminaba lento y con cuidado, como si estuviera protegiendo algo súper valioso. La hija de Emma se apareció en el área de juegos del puerto con una niñera. La niña me reconoció, me saludó feliz y antes de que la niñera hiciera algo, ya me había acercado con mi cel para enseñarle fotos viejas de la familia. Sus ojitos se iluminaron al ver las imágenes y sin que la niñera alcanzara a detenerla, agarró un pedazo de gis y empezó a dibujar en el piso. Era un barco, con una cabina igualita a los bocetos viejos de mi hermana. Me quedé la tarde entera sacando fotos a todos los registros de mantenimiento de barcos que pude revisar en la marina. Empezó a notarse un patrón, siempre la misma letra, las mismas firmas con un símbolo de ancla. Las fechas mostraban que alguien estaba ahí cada 2 o 3 semanas. La última anotación era de apenas 4 días antes. Mi hermana sí había estado aquí, viviendo su vida, arreglando barcos, mientras yo la daba por perdida. La oficina de la Guardia Costera era un edificio chiquito junto a la capitanía del puerto. Expuse mi caso a un oficial que, con toda la flojera del mundo, ni siquiera despegó la vista de la computadora. Me dijo que sin señales claras de peligro o emergencia, ellos no podían revisar el bienestar de adultos que decidían salirse del sistema. Su tono, todo despectivo, me recordó a todas esas autoridades que le fallaron a mi hermana durante años. Una maestra local me abordó afuera de la cafetería del puerto porque había escuchado mis preguntas y quiso echarme la mano. Admitió que alguien con la descripción de mi hermana estuvo dando clases de navegación en el centro comunitario con un nombre falso. Sus alumnos la adoraban. Decían que era la mejor maestra que habían tenido. Les enseñó sobre el clima, protocolos de emergencia y cómo leer las señales del mar. Usando un truco de nuestros juegos de escondidas, fui a revisar el lugar donde mi hermana solía guardar cosas cuando fuimos a Alaska. Detrás de unas piedras, bien protegido en un recipiente a prueba de agua, encontré su guardadito de emergencia, medicina, latas de comida, pastillas para purificar agua y un cuaderno con todos los detalles de cuándo salía por provisiones. La última fecha era de hace 2 días. De pronto me marcó la ex de Jake desde un número desconocido. Se había enterado por los chismes del puerto y quería advertirme. Después de que Earl murió, Jake se volvió mucho más controlador, queriendo manejar todo lo relacionado con la red de refugios de mi hermana. Se creyó el sucesor de Earl, pero mientras Earl ayudaba a la gente a escapar, Jake acabó atrapando a todos en su propia red de control. Mantuve la calma cuando Jake me encaró esa tarde en el muelle de combustible. No le seguí la corriente. Le hablé tranquilo, explicándole que mi preocupación era el bienestar de mi hermana. Eso lo desconcertó más que si le hubiera respondido con coraje. Varios trabajadores del muelle observaban nuestra discusión,
y me di cuenta de que empezaban a ver más allá de la fachada de Jake. Esa noche encontré una llave de barco debajo de la puerta de mi cuarto en el motel. No había nota, solo la llave vieja con un flotador donde estaba grabado el número de amarre que yo ya había visto en las fotos. Era uno de los barcos que mi hermana arreglaba seguido. El patrón de compras de suministros médicos no pintaba nada bien. Al cruzar fechas y productos, entendí que mi hermana estaba embarazada y que, según mis cuentas, ya tenía unos 8 meses. Todo indicaba que se estaba preparando para un parto sin hospital, juntando provisiones por si se complicaba. Gracias a la maestra encontré a la partera local, quien me confirmó que atendió a alguien igual que mi hermana, pero me aclaró que no podía decirme nada por privacidad. Cuando le mostré fotos de la familia, su expresión cambió y me dijo bajito que era un embarazo de alto riesgo, que necesitaba checarse todo el tiempo y guardar reposo absoluto. Finalmente, Jake perdió el control durante una discusión cerca de la capitanía. Se le quebró la voz diciendo que mi hermana me tenía miedo, que mi llegada le había vuelto a disparar ataques de pánico, pero sus palabras sonaban huecas. En realidad, estaba proyectando sus propios miedos, no los de ella. El capitán del puerto presenció la escena y noté cómo empezaba a cuestionarse lo que pensaba de Jake. Jake, desesperado, me ofreció $10,000 para que dejara Alaska de inmediato. Grabé la charla con mi celular, donde quedó claro que él llevaba años rastreando el paradero de mi hermana. Su intento de soborno terminó por delatarlo todavía más de lo que pretendía. Demostró que tenía acceso a mucho dinero, seguramente desviado de la red de suministros que manejaba. En los 2 días siguientes, 3 pescadores distintos se me acercaron contando lo mismo. Habían visto el barco de mi hermana dirigiéndose justo hacia las coordenadas de su carta, apenas un día antes. Decían que iba despacio, maniobrando con cuidado por los canales que conocía como la palma de su mano. Uno comentó que parecía que se estaba alistando para algo importante, pues cargaba provisiones extra y revisaba todo su equipo una y otra vez. El diario de Earl apareció en una bodega vieja detrás del depósito de chatarra. La señora mayor de la tienda de suministros marinos lo había guardado, esperando el momento correcto para entregarlo. Ahí mi hermana detallaba su plan meticuloso de 5 años para desaparecer por completo, con la ayuda de Earl para crear una nueva identidad y armar una red de casas seguras a lo largo de la costa. Cada cosa coincidía con lo que en realidad sucedió. Ella siguió el plan al pie de la letra. La gente de confianza de Jake era principalmente Emma y su primo, el sheriff. Pero conforme la comunidad empezó a cambiar de opinión, la influencia de Jake fue perdiendo peso. Los pescadores que antes le hacían caso, ahora cuestionaban abiertamente sus motivos. Incluso Emma se veía cada vez más incómoda con la actitud de su esposo, sobre todo después de enterarse del soborno. El dueño de la tienda de suministros marinos comentó que una mujer que coincidía con la descripción de mi hermana había comprado justo el modelo de equipo de navegación que encontré después, todavía empacado, en el depósito abandonado. Ella estaba preparando algo, dejando las mismas provisiones en distintos lugares. Marcus llegó a Anchorage a pesar de que le pedí que no viniera, cargando en la mochila la ballenita de peluche que mi hermana adoraba de niña y que él había guardado todos estos años para devolvérsela algún día. Su presencia me dio fuerzas, y juntos nos plantamos frente a las amenazas de Jake. Hacíamos buen equipo. Yo enfrentaba los problemas directamente, mientras Marcus se dedicaba a ganarse a la comunidad del puerto. Su preocupación genuina por mi hermana conectó con quienes ya desconfiaban del control de Jake, sobre todo entre los pescadores, que pronto le tomaron mucho aprecio porque veían en él a alguien que protegía, no que controlaba. Me aguantaba las ganas de buscar a los abogados de mis papás, a pesar de la presión por el dinero congelado y los recursos limitados. Hubiera sido fácil usar su influencia, pero eso no iba con lo que mi hermana tanto había luchado por dejar atrás. Preferí apoyarme en la bondad de quienes me rodeaban y el poco efectivo que traía. Todo cambió en el muelle de combustible cuando mencioné la muerte de Earl. Jake no pudo disimular su culpa. Admitió que no había logrado cuidar la salud de su papá mientras ayudaba a los demás. Esa confesión lo quebró, y por primera vez pude ver al hijo dolido detrás de toda su fachada de controlador. En la sección comunitaria del periódico local, apareció una foto donde se veía, desde lejos y a medias, a una mujer embarazada en una reunión reciente de la cooperativa pesquera. Aunque la imagen era borrosa, la complexión y forma de pararse coincidían con mi hermana. La fecha la ubicaba en el pueblo apenas una semana antes, participando activamente en la comunidad que ayudó a crear. Emma empezó a cuestionar abiertamente los métodos de Jake, más aún cuando se enteró de sus intentos por sabotear el alquiler de mi lancha. Contó que su actitud se había puesto más controladora desde la muerte de Earl, pasando de la preocupación a la manipulación total. Eso creó un ambiente tenso entre ellos. Un par de pescadores más se ofrecieron a llevarme a las coordenadas, diciendo que le debían mucho a mi hermana. Uno contó que ella lo ayudó a salir de una tormenta usando sus modelos de predicción del clima, y el otro agradecía que hubiera salvado a su hija, llevándola a un lugar seguro cuando huía de una relación violenta. Su lealtad era mucho mayor con ella que con Jake. Reuní los suministros poco a poco, ayudado por la misma red que mi hermana había construido. Cada quien aportó algo: un mapa, un radio meteorológico, unas bengalas. La comunidad que al inicio me dio la espalda, ahora me apoyaba, reconociendo que lo mío era preocupación real y no un intento de control como el de Jake. Jake me encaró por última vez en el motel, y su desesperación era obvia. Reconoció que mi hermana le había hecho prometer que detendría a cualquiera de Phoenix que la buscara, pero esa promesa la había sacado años atrás, cuando ella todavía le tenía miedo y no confiaba en la familia.
No podía ver que todo había cambiado, que cuidar tanto se había convertido en encerrarla. El capitán del puerto revisó los registros de los barcos que yo había fotografiado y me dio todo su respaldo. Su propia hija había aprendido a navegar con mi hermana y sabía bien el impacto positivo que tuvo en el pueblo. Me dio documentos oficiales para respaldar mi búsqueda, neutralizando la influencia de Jake en la marina. La red de Jake se fue reduciendo conforme más gente de la comunidad apoyaba mi búsqueda y quedó claro del lado de quién estaban realmente. Incluso su primo, el sheriff, empezó a dudar de las versiones de Jake sobre la muerte de Earl y la situación de mi hermana. Emma terminó por contarme el lazo especial que tenía con mi hermana. Se conocieron en un grupo en línea para personas en duelo, cuando Emma perdió a su bebé hace 2 años. Mi hermana la acompañó durante los peores momentos, compartiendo su propio proceso y aprendiendo a sanar juntas. Ese lazo trascendió cualquier distancia, porque estaba basado en el dolor compartido y en la forma de salir adelante. Me preparé con todo cuidado para el viaje a las coordenadas, procurando no estresar a mi hermana que estaba embarazada. Mandé provisiones con un pescador de confianza y le incluí una nota donde le explicaba mis motivos y le recordaba que la quiero y me preocupa. El mensaje era claro y directo. Yo no estaba ahí para obligarla a volver, solo quería asegurarme de que estuviera bien. 5 capitanes de barco se ofrecieron a acompañarme, armando una pequeña flotilla de apoyo. Entre ellos se pusieron de acuerdo, organizando la ruta más segura y el mejor horario según el clima. Su experiencia y dedicación dejaban claro el respeto que mi hermana se había ganado en esta comunidad. Jake intentó sabotear los barcos, pero de nada le sirvió. Los dueños ya sospechaban de sus intenciones y pusieron guardias en la marina. Sus intentos cada vez más desesperados solo lograron que la gente confiara menos en él. Hasta Emma decidió alejarse, llevándose a su hija a casa de sus papás. El sheriff por fin se dio cuenta de la red de mentiras de Jake, cuando la versión que él daba sobre la muerte de Earl no cuadraba con los registros oficiales. El acta de defunción mostraba contradicciones con lo que Jake decía, dejando ver que la muerte de Earl tal vez se pudo evitar si Jake no hubiera estado tan empeñado en controlar la red de refugios en vez de cuidar a su papá. La prensa local se enteró de todo, pero logré mantener los detalles bajo reserva. Solo di una declaración muy breve, explicando que buscaba a un familiar, pero sin mencionar nada de la red clandestina que había armado mi hermana. Proteger ese trabajo seguía siendo mi prioridad, incluso mientras la buscaba. La partera con la que hablé anteriormente se me acercó en privado. Aunque seguía insistiendo en la confidencialidad de la paciente, me confirmó que atendió a alguien que coincidía con la descripción de mi hermana para su control prenatal. Con mucho cuidado al expresarse, me dio a entender que todo iba bien con el embarazo, pero que para el parto iba a ser necesario un especialista. Los reportes del clima marcaban que tenía apenas un pequeño margen de tiempo para llegar a las coordenadas con seguridad. La temporada de tormentas estaba a la vuelta de la esquina y en unos días el viaje iba a ser imposible. La situación me obligó a decidir en ese momento. O salía ya, o tenía que esperar meses para tener otra oportunidad. Jake empezó a tomar más conforme sentía que perdía el control. Entre copas, dejó salir la culpa que sentía por la muerte de Earl y esa necesidad enfermiza de controlar a mi hermana, convencido de que así mantenía vivo el legado de su papá. Su confesión a Marcus solo confirmó lo que yo ya sospechaba. Había distorsionado la idea de libertad de Earl hasta convertirla en una prisión de control para él mismo. Todo me quedó clarísimo. Tenía que llegar con mi hermana antes de que volviera a irse o de que se pusiera de parto en un lugar apartado. Los suministros médicos sugerían que se estaba preparando para un parto sin ayuda, algo muy riesgoso incluso en un embarazo sin complicaciones. Yo demostré que había aprendido algo, porque logré organizar el apoyo de la comunidad sin recurrir a pleitos ni manipulaciones. Seguí los mismos métodos tranquilos y constantes que mi hermana había usado, generando confianza a través de hechos y preocupación genuina. Esa estrategia terminó siendo mucho más efectiva que cualquier amenaza. Al final, toda la gente del puerto hizo a un lado la campaña de miedo que Jake intentó levantar sobre mis intenciones, porque ellos ya habían visto cómo actuaba y sabían distinguir entre proteger a alguien y querer controlarlo. Ese respaldo fue creciendo hasta que ya nada lo detuvo y todos querían llegar a la verdad. Las notas detalladas de Earl dejaban claro que la desaparición de mi hermana había sido planeada al detalle, desde la creación de nuevas identidades hasta la manera de tener ingresos propios, dando mantenimiento a barcos y enseñando navegación. El plan estaba hecho a 5 años, así que parecía que mi hermana sí planeaba reaparecer algún día, pero a su manera. Con las coordenadas en mano y la flotilla de apoyo, por fin llegué al lugar, una islita donde se notaba que alguien había vivido mucho tiempo. Había un huerto bien cuidado, con hortalizas y hierbas creciendo en líneas perfectas, lo que mostraba años de trabajo. Unos paneles solares daban energía y el sistema para recoger agua de lluvia dejaba ver que era totalmente autosuficiente. En un momento de desesperación, Jake la regó feo. Llamó a mis papás y les soltó la ubicación de mi hermana en el estado de Washington. Los registros de su teléfono mostraban cuánto duró la llamada y a qué hora fue, dejando prueba de su traición hacia la confianza que Earl le había dado. Mis papás no tardaron en reaccionar. Me mandaron un mensaje diciendo que justo estaban en Seattle por una conferencia legal y que podían llegar a Alaska en unas cuantas horas. El mensaje tenía ese tono de siempre, autoritario y lleno de expectativas, como si no hubieran pasado 5 años.
como si mi hermana no hubiera huido precisamente por culpa de su ambiente tóxico. Mientras yo estaba parado en la playa del refugio de mi hermana, sentí de golpe todo el peso de lo que se venía. Atrás de mí, la flotilla de apoyo esperaba en silencio, con respeto. Frente a mí, el humo que salía de la chimenea anunciaba que adentro había vida y calor. Los momentos siguientes iban a definir si 5 años de sanar servían de algo frente al choque entre el pasado y el presente. Marcus puso una mano en mi hombro, sosteniendo la ballena de peluche que mi hermana tenía de niña. Hemos llegado hasta aquí gracias a la confianza y la paciencia, no a la fuerza ni a la manipulación. Pase lo que pase, iba a enfrentar todo con el mismo cuidado que mi hermana puso para construir este santuario. Las coordenadas no me llevaron a un final, sino a una decisión. Mi hermana salió de la cabaña despacio, una mano sobre su panza ya muy grande y la otra sosteniendo una caña de pescar. Todavía tenía puesta la pulsera que le hice en primero de secundaria, las cuentas ya deslavadas pero intactas. Su cara mostraba los años de sol y sal, y su pelo estaba mucho más largo y alocado de lo que recordaba. Se detuvo a unos 6 metros, viéndome con una mezcla de reconocimiento y cautela. Marcus avanzó un poco y puso suavemente la ballena de peluche sobre un tronco entre los dos. Al verla, mi hermana perdió un poco la compostura y se sentó con cuidado en una roca, moviéndose despacio por lo avanzado de su embarazo. Noté como siempre mantenía a la vista tanto la cabaña como su bote, preparada para escapar si hacía falta. La puerta de la cabaña volvió a abrirse y salió otra mujer, más joven, con la misma actitud alerta que mi hermana había aprendido con el tiempo. Cruzaron una mirada que decía todo, el tipo de entendimiento que solo nace cuando has pasado por lo mismo. Esta mujer se puso cerca de mi hermana y descansó la mano sobre un bichero. Mi hermana sacó una libreta ya muy gastada de su chaqueta y empezó a mostrarme algunas páginas. Había apuntes de 5 años, no solo sobre su plan para escapar, sino pruebas claras del abuso emocional sistemático que recibimos de nuestros papás. Había fotos que mostraban terapias que al final resultaron inútiles, grabaciones transcritas con su letra impecable, copias de correos donde minimizaban lo que había vivido. En las últimas páginas, encontré notas de una terapeuta de por acá, la que finalmente le puso nombre a lo suyo, TPT complejo, causado por la violencia que presenció y por el abandono de nuestros papás. Luego siguieron las entradas sobre Earl, donde quedaba claro que ese viejo pescador fue quien notó su desesperación y más allá de ofrecerle una salida, le dio un motivo para seguir. El plan que tejieron juntos les tomó 1 año y medio de preparación. Earl le enseñó absolutamente todo, desde navegar y arreglar motores hasta leer el clima, pero sobre todo, a ayudar a otras personas a escapar de sus propios infiernos. Su muerte, hace 3 años, dejó a todos expuestos frente a la corrupción de Jake. Su amiga sacó un ultrasonido portátil de la cabaña, y no pude evitar admirar lo autosuficiente que era. Mi hermana se acostó en una mesa improvisada mientras su amiga verificaba la posición del bebé. En la pantalla se veía clarito. El bebé estaba sano, con la cabeza ya lista para nacer. El aparato era de los buenos, seguro lo consiguió gracias a su red. En la pared había un calendario con la fecha probable de parto, a 5 días. Mi hermana me enseñó más pruebas, años de diarios donde relataba el hielo que eran nuestros papás, cómo se negaban a aceptar el daño que le hicieron y su obsesión por aparentar, aunque fuera a costa de ella. Una de esas entradas narraba cuando intenté hablar con ellos por ella y cómo me amenazaron con quitarme el apoyo de la universidad si buscaba terapia para mi hermana. Ahora me venía a la mente esa conversación, el momento en que me rajé y preferí mi carrera sobre su salud mental. Ella me señaló un escritorio lleno de manuscritos. Bajo otro nombre, había estado escribiendo sobre el trauma, la sanación y cómo el mar le ayudó a recuperarse. Ese dinero extra, junto con lo que ganaba arreglando barcos, le permitió ser completamente independiente. Su amiga me mostró correos impresos de lectores que decían que sus palabras les habían cambiado la vida, que encontraron esperanza en su historia de escape y recuperación. De pronto, el ruido de un motor se escuchó cada vez más cerca. Era la lancha de Jake, que venía hecho la mocha para lo poco profundo que estaba el agua. Con los binoculares alcancé a verlo al timón, hablando por teléfono. Mi hermana empezó a respirar más rápido y se agarró la panza de manera instintiva. Su amiga comenzó a juntar lo esencial, lista para salir corriendo otra vez. Jake embarrancó la lancha sin miramientos y apenas logró bajarse, tropezando en la arena mientras la voz de nuestros padres se oía a todo volumen desde su teléfono. Mi hermana quiso pararse, pero de repente se dobló del dolor, apretándose el vientre. Su amiga checó el reloj, midiendo los intervalos. El estrés había provocado el parto, justo lo que la partera dijo que podía pasarle. En la playa, los gritos de nuestros papás retumbaban desde el teléfono de Jake. Exigían sus derechos, amenazaban con abogados, hablaban de fraude y hasta de secuestro. Jake le acercó el teléfono a mi hermana como si fuera una pistola, la cara desencajada de rabia. Ella negó con la cabeza y retrocedió hacia la cabaña, justo cuando otra contracción la sacudió. Su amiga se plantó entre ellos, lista para defenderse con el bichero. Yo me puse a su lado, bloqueando el paso, y Marcus se colocó del otro lado de Jake, sereno pero firme como una roca. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras la respiración de mi hermana se volvía más agitada. Cada vez que Jake intentaba avanzar, nosotros nos manteníamos unidos, haciendo un círculo protector alrededor de mi hermana. Las contracciones pegaban cada vez más seguido. La cara se le puso roja del dolor y el susto. Su amiga soltó el bichero para sostenerla, y entre las dos la ayudaron a entrar a la cabina. Por la ventana alcancé a ver cómo se preparaban para un parto de emergencia. Toallas limpias, agua hirviendo
hirviendo en la estufa, los suministros médicos acomodados como podían. Los gritos de mi hermana se colaban por las paredes delgaditas de la cabaña, mientras Jake no paraba de quejarse de promesas y obligaciones. Del otro lado, las voces de nuestros papás sonaban más agudas, exigiendo hablar con ella y reclamando derechos de padres. Jake ya no aguantó y quiso forzarse el paso, pero Marcus lo agarró del brazo y, sin violencia, lo encaminó de regreso a su lancha. Nunca llegó la pelea que Jake estaba buscando. Nosotros nomás nos mantuvimos firmes, tapando la entrada. De repente, la amiga asomó por la puerta y nos hizo señas apuradas. El bebé ya venía. Tenía que decidir si seguía defendiendo la puerta o si entraba a ayudar. Ni lo pensé. Entré a la cabina y dejé a Marcus encargado de Jake. Adentro, mi hermana batallaba recostada en una cama que habían preparado con mucho cuidado, la cara toda sudada y llena de lágrimas. Su amiga la guiaba en cada contracción con una seguridad que me sorprendió. Le tomé la mano y sentí cómo me apretaba cada vez que venía otra oleada de dolor. Las tres pasamos juntas por ese trance antiguo de dar vida, mientras afuera el caos se quedaba en un segundo plano. El bebé salió justo cuando los gritos de Jake subieron de volumen. Mi hermana empujó con una fuerza impresionante, y en medio de la tormenta, una nueva vida llegó al mundo mientras la otra caía hecha trizas afuera. El bebé nació envuelto en sangre y fluidos, llorando fuerte desde el primer segundo. Un niño. Mi hermana lo abrazó contra su pecho, llorando y susurrándole un nombre. Earl Phoenix, el refugio y el hogar que había dejado atrás, juntos en uno solo. Su amiga cortó y amarró el cordón umbilical con manos firmes, mientras yo ayudaba a limpiar al bebé con toallas calientitas. Por la ventana vi que nuestros papás ya estaban ahí, en la playa, vestidos de punta en blanco y completamente fuera de lugar. Mamá iba agarrada del brazo de papá, la cara hecha una furia al ver la cabaña sencilla. Papá traía la misma mirada fría y calculadora de siempre, ya imaginando cómo sacarle ventaja legal a todo esto. Se acercaron a la cabaña con Jake atrás, pero Marcus no se movió ni un milímetro de la puerta. Mamá exigía entrar, y papá amenazaba con las mismas frases con las que toda la vida intentó hacer menos el dolor de mi hermana. Sus palabras se colaban entre las paredes, pero mi hermana solo tenía ojos para su hijo recién nacido, contando sus deditos. La amiga abrió apenas la puerta para que alcanzaran a ver a su hija amamantando al nieto, y esa imagen fue suficiente para frenar a mamá en seco. Las amenazas legales de mi papá se desvanecieron en cuanto entendió lo que estaba pasando. Su hija ya había hecho su vida sin ellos. Tenía una familia donde su veneno simplemente no entraba. Mi mamá intentó manipularla con discursos sobre oportunidades desperdiciadas y la importancia de la familia, pero lo cierto es que después de 5 años de abandono, sus palabras ya no significaban nada. Mi papá cambió de estrategia y empezó a hablar de dinero, de herencias y fideicomisos, como si eso pudiera comprar lo que perdió. Mi hermana ni siquiera volteó a verlo. Estaba completamente absorta mirando a su hijo. Jake, en su último intento desesperado, trató de reclamar derechos de tutoría usando la relación con su papá como excusa, pero todo eso se vino abajo en cuanto llegó Emma. Había manejado toda la noche y traía papeles que probaban el abuso financiero de Jake contra la red de refugios, además de su alcoholismo y su manera de querer controlarlo todo. Su declaración ante el capitán del puerto, que por precaución había seguido la caravana, acabó con la influencia de Jake para siempre. Mis papás se quedaron otra hora en la playa, alternando entre amenazas y ruegos, pero cuando vieron a la familia que mi hermana eligió, Marcus, Emma, la partera que vino a checar al bebé, varios pescadores que anclaron cerca para mostrar su apoyo, se dieron cuenta de que ya no tenían nada que hacer ahí. Se fueron al atardecer, perdiéndose en la oscuridad con su auto rentado. Jake no tuvo más opción que aceptar que estaba fuera. Emma pidió el divorcio esa misma noche. Prefirió ser libre antes que quedarse y ser parte del problema. El capitán del puerto se encargó de dejar todo por escrito y aseguró que el refugio de mi hermana ahora sí iba a estar protegido. La red de refugios seguiría, pero con nuevas reglas para que no hubiera corrupción. Mi hermana se recuperó rápido, rodeada de la familia que ella eligió. Una de sus amigas compartió su historia. Unos papás que no le creyeron cuando fue violentada, que prefirieron defender la reputación de su iglesia antes que creerle a su hija. Entre todas, construyeron lo que nuestras familias de sangre jamás pudieron. Un hogar donde sí hay apoyo y comprensión de verdad. A las 2 semanas, mi hermana me invitó a quedarme, no en la cabaña principal, sino en un terreno junto donde podía armar mi propio espacio. Eso sí, con la condición de respetar su privacidad, comprometerme con el trabajo del refugio y entender que hay heridas que nunca van a sanar del todo. Lo acepté sin pensarlo mucho. 6 meses después, yo ya les enseñaba a navegar a personas que sobrevivieron traumas, mientras mi hermana escribía y cuidaba de Earl Phoenix con su familia elegida. Nuestros papás mandaron una carta pidiendo una segunda oportunidad, pero nadie respondió. Las coordenadas que pusieron ahí no sirvieron para un reencuentro, sino para aceptar que a veces solo se puede vivir cuando dejas atrás a quienes nunca van a reconocer tu dolor. El refugio se quedó como el espacio íntimo de sanación de mi hermana, una prueba de que la familia no es la sangre, sino quienes se quedan contigo cuando todo se pone difícil.